Todos los días tenemos esta conversación puntual, así corta, directa. Hoy con José Horacio Rodríguez. José Horacio, ¿cómo estás? Muy bien, buenos días. José Horacio fue diputado, ustedes le conocen, ahora presidente del Partido Acción Democrática. Te pregunto, José Horacio, como presidente del Partido Acción Democrática, ¿cómo valoran ustedes la reforma fiscal, el proyecto que ha presentado el Poder Ejecutivo y que ya está en el Congreso? Hemos valorado este proyecto como un castigo fiscal a las familias dominicanas que termina haciendo que se sacrifiquen más los mismos que ya vienen llevando una carga muy pesada en términos de aportes impositivos. Esto no es una reforma fiscal, esto no es una modernización fiscal, esto es un castigo tributario que aumenta los impuestos, sobre todo a las capas medias y clase media baja de la población dominicana. ¿Cuáles son los aspectos específicos que ustedes piensan podrían ser variados? Hoy comienza un proceso de vistas públicas, entonces es importante ver que ustedes sugieran de qué modo, porque parece ser que todo el mundo está de acuerdo que es necesaria una reforma fiscal. Ahora la pregunta es, ¿qué tipo de reforma fiscal? Por supuesto, es necesaria una reforma fiscal con un carácter más progresivo, que busque captar más ingresos de impuestos que se graven al gran capital. Nosotros rechazamos de manera categórica y contundente más impuestos a los artículos de la canasta básica familiar. No es posible que más del 60% de lo que se prevé recaudar en el proyecto de ley enviado por el Poder Ejecutivo al Congreso Nacional se piensa recaudar de impuestos que van directamente a agravar el consumo de bienes básicos de la población como las carnes, la carne de cerdo, la carne de res, las habichuelas, que son fuentes básicas de proteína para la alimentación, para el día a día de las familias dominicanas, que va a gravar el aguacate, la cebolla, la zanahoria. Esto para nosotros es inaceptable. No se puede, ya cuando hemos visto el aumento del costo de la canasta básica familiar, que en los últimos años se ha percibido año tras año con un aumento sostenido de la inflación, aumentar estos productos básicos va directamente a agravar aumentar el costo de la canasta básica familiar, teniendo un impacto empobreciendo las capas medias y media baja y baja de la población dominicana. Y eso para nosotros es una reforma que va en el sentido opuesto de lo que debería ser una reforma fiscal integral que busque reducir la brecha de desigualdad social que existe en la República Dominicana. También entendemos que hay aspectos que van también a empobrecer a la clase media, como está contemplado el aumento del IPI al bajar el monto exento de manera considerable. Entendemos que no se puede dar el mismo tratamiento para el pago del impuesto a la propiedad inmobiliaria, a la vivienda básica en la que viven las personas, que sea el mismo trato que se le da a inmuebles que puedan tener una vocación, un carácter comercial, o a personas que ya tienen múltiples viviendas. Y eso va a tener un impacto en elevar el costo de la vivienda en la ciudad de Santo Domingo, que de por sí es una de las ciudades más caras para vivir en toda América Latina, teniendo nosotros uno de los salarios más bajos de toda América Latina. Solamente países como Venezuela y como Argentina, que en los últimos años han vivido crisis económicas sin precedentes, tienen salarios más bajos que la República Dominicana y sin embargo nosotros estamos entre la ciudad de Santo Domingo, más caras para vivir. Esta reforma de modernización va a tener un impacto para aumentar el costo de la vivienda de manera negativa para el pueblo dominicano. José Horacio, buenos días de nuevo. Sin embargo, el presidente o su equipo económico dicen que es impostergable esta reforma, que se necesita, que hay prácticamente un consenso que el Estado necesita recaudar más para hacer más. ¿Qué otra vía podría tener el Estado o el gobierno para recaudar más sin tener que afectar el estómago de la gente? En primer lugar, mostrar mayores esfuerzos para que los impuestos que ya están establecidos por ley se puedan aplicar, ejecutar y recaudar el monto establecido. Estoy refiriéndome al combate a la evasión y a la elusión fiscal, que son mecanismos que permiten no pagar el impuesto o evitar el pago del impuesto de manera legal. Eso hay que combatirlo y queremos ver esfuerzos de parte de este gobierno para tomar medidas que permitan recaudar más, porque se está logrando combatir esa evasión que muchas veces se hace incluso con complicidad de las autoridades actuales. Los economistas proyectan que lo que aquí se va de cada año permitiría, si se recaudara, poder cubrir el déficit fiscal. Quiere decir que poder
ponernos fuertes y recaudar eso que se va, permitiría que aquí no hubiera que hacer ninguna reforma fiscal porque podríamos cubrir el déficit y permitiría recaudar más que lo que se está presentando como proyecto de ley de modernización fiscal, elevando los impuestos. También queremos ver mayores señales de reducir el gasto público. Aquí el aumento de la nómina pública ha sido sostenido durante los últimos 4 años. O sea, los números indican que si lo presentamos en términos diarios, aquí ha habido un aumento diario de más de 100 empleados públicos por día en los últimos 4 años. ¿Cómo nos pueden pedir a los dominicanos que paguemos más impuestos cuando vemos que con el dinero que pagamos se está haciendo esta fiesta? Las botellas en el Estado, eso no es cosa del pasado. Nosotros desde la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados en el cuatrenio anterior presentamos en esa comisión un apoyo a una propuesta de que aquí se tipifique como un delito penal el abultamiento de la nómina pública innecesario para pagar botellas. Eso debe ser considerado un tipo penal. Y eso, en lugar de combatirse, en lugar de perseguirse, ahí vimos las carcajadas de los colegas diputados que decían que más fácil se podían aprobar las causales que un tipo penal que penalice el abultamiento injustificado de la nómina pública. Mientras se siga haciendo fiesta con el dinero que aportamos los dominicanos, no se puede hablar de aumento de impuestos. Ahí vemos gastos como algo que criticaba el actual gobierno cuando era oposición, el altísimo gasto en publicidad y propaganda. En este gobierno se ha disparado. Más de 9.000 millones de pesos se gastan cada año en publicidad y propaganda. Y se critica mucho el Fondo de Asistencia Social de los Legisladores, que nunca acogí porque siempre me opuse a esos fondos y ahí hay tela por donde cortar. Pero el gasto que hace el gobierno central en publicidad y propaganda es mayor que lo que le cuesta al país el poder legislativo en su conjunto, no solamente los gastos de asistencia social, sino todo para ser operativo y para funcionar, incluyendo los salarios y todas las partidas de funcionamiento administrativo del Congreso Nacional. El gobierno gasta más que eso, solamente en publicidad y en propaganda gubernamental. Ahí hay mucha tela por donde cortar y por eso entendemos que antes de hablar de nuevos impuestos hay que combatir la evasión, hay que reducir de manera significativa el gasto público que está despilfarrándose de manera ineficiente, y cuando llegue el momento de hablar de nuevos impuestos tienen que tener un carácter progresivo, no regresivo como esta reforma que se ha presentado, que sí quiero destacar únicamente pequeños aspectos, porque uno debe decir, no todo lo que se ha presentado en esa reforma ha sido negativo. Ahí se está planteando, y eso lo saludamos, el levantamiento parcial del anticipo, que fue una medida de carácter transitoria que en un momento se planteó y ahora se está planteando el levantamiento, la eliminación del anticipo, sobre todo para las pequeñas, las micro, pequeñas y medianas empresas, y esa es una medida que, por supuesto, saludamos y queremos rescatar de esta reforma. El gobierno ha dicho que una parte importante, más de la mitad del nuevo ingreso se va en pagar deuda. O sea, es un país endeudado que vive de la deuda y tiene 6 factores básicos donde irían destinados los dineros que salgan de esta reforma. Por un lado, la seguridad ciudadana, más de 13.000 millones, el tema de los gobiernos locales, que está diciendo que le invierte 11.000 millones, el tema de transporte, que incluye la construcción de 3 obras, tranvía, por ejemplo, el tren Santo Domingo-San Cristóbal. Hay 3 obras específicamente que llevan mucho dinero. El tema de la recapitalización del Banco Central, que son más de 22.000 millones. La atención primaria en salud, más de 10.000 millones. Y el sector eléctrico, 18.000 millones. ¿Qué perspectiva tiene con estos puntos específicos donde dice el gobierno que iría a parar ese dinero? ¿Se necesita? ¿Habría que hacerlo de ese modo? ¿La cantidad le parece razonable? Un poco de opinión en este sentido, José Horacio. Es difícil, se hace difícil confiar porque este gobierno ha sido precisamente uno en el que ha habido mayor, en términos absolutos, mayor nivel de endeudamiento público en la historia, aunque debemos reconocer, como señalaba el Ministerio de Hacienda en el día de ayer, que es cierto que como porcentaje del tamaño de la economía, del Producto Interno Bruto, el valor de la deuda ha disminuido algunos puntos porcentuales. En valor absoluto ha sido el gobierno que más ha tomado prestado a lo largo de nuestra historia. Y sin embargo, eso contrasta con los datos de que ha sido el gobierno que menor inversión de capital ha realizado y que muchas de las obras que se han contemplado en los presupuestos anteriores de inversión en capital es el que menos se ha ejecutado esas inversiones que habían estado presupuestadas. Y por eso
es que yo digo que se nos hace difícil confiar. De hecho, desde Opción Democrática, nuestro partido está haciendo un llamado para solicitar que se haga en nuestro país una auditoría de la deuda pública, que podamos determinar como producto de esa auditoría externa cómo y en qué se ha gastado todo lo que se ha tomado prestado. Porque eso que se ha tomado prestado, solamente para pagar los intereses de la deuda pública, eso lleva casi 1 de cada 4 pesos que gasta el Estado Dominicano es solamente en este año 2024 para pagar los intereses de esa deuda pública. Entonces, si bien como porcentaje del tamaño de la economía, el monto de la deuda ha disminuido algunos puntos porcentuales, como porcentaje de lo que el gobierno gasta cada año, del tamaño de nuestro presupuesto, es más alto que nunca. Y por eso casi 1 de cada 4 pesos es solamente para pagar los intereses de la deuda. Quiere decir que nos quedan solamente 3 y pico para poder invertir en los gastos de inversión pública, de bienes y servicios para la población y de gasto corriente. Entonces, ese que proponen ustedes de una auditoría a la deuda pública sería en la antesala de la reforma, sería con anterioridad. Claro, eso debe hacerse con anterioridad a la reforma para nosotros poder, antes de pedirle al pueblo, sacrifícate más, bueno, eso que se ha tomado prestado y que el pueblo se le está diciendo que tiene que pagar ahora como consecuencia de esta reforma, cómo se ha gastado, en qué se ha gastado, si ha sido en el cumplimiento de la ley, si existe deuda dolosa. Miren, aquí se ha tomado prestado y se ha estado violando la ley de crédito público, porque la ley de crédito público, que es una ley del año 2006, y nosotros hicimos ese señalamiento siendo diputados de la República, prohíbe que se tome financiamiento para incurrir en gastos corrientes del gobierno. Y vamos a determinar si esa ley se ha estado cumpliendo o no como producto de esa auditoría, si lo que hemos estado tomando ha ido para inversiones de capital o en efecto se ha estado se ha estado botando a un río para gasto corriente que no vamos a ver nunca recuperado o invertido en nuestra calidad de vida los dominicanos y las dominicanas. Hay un hecho, José Horacio, y es que hoy ya está en el Congreso, fue depositado el proyecto de reforma fiscal, hoy comienza un espacio de vistas públicas. ¿Ustedes como partido, como parte de esta sociedad, piensan ir a las vistas públicas? Correcto, estaremos participando en estas vistas públicas en la mañana de hoy. Ojalá estas vistas públicas también se hubieran celebrado para el proceso de reforma de la Constitución. Señores, en 2 semanas fue modificada la Constitución de la República Dominicana y ni siquiera se hicieron vistas públicas para que podamos opinar. Se ha decidido unificar las elecciones en un solo día, 5 niveles de elección para elegir presidente, senadores, diputados, alcaldes y regidores, contar 5 urnas en un solo día, y a los partidos políticos ni siquiera se nos consultó el Congreso Nacional para adoptar esta medida que va a provocar un gran caos en una sola noche. Quien haya vivido un proceso electoral lo puede saber. Qué bueno que ahora que hablamos de reforma fiscal, sí se están haciendo vistas públicas y esperamos que se tome en serio lo que ahí se va a presentar, que hayan oídos que escuches, que hayan legisladores que puedan asumir las ideas, las nuevas ideas que se puedan presentar, porque sé que normalmente esto se realiza simplemente para cumplir con un requisito, para decir, se hizo, se escuchó a la sociedad y ahora adoptamos cualquier medida que entendamos que debamos adoptar y casi vistas públicas con oídos tapados. Pero cuando hay diputados receptivos, pueden hacerse eco de alguna buena propuesta que ahí se presente y asumirla como propia en el seno de la comisión cuando eso se vaya a discutir. Pero al final, si esta reforma se modifica, esa decisión no se va a tomar en el Congreso Nacional. Esa decisión se va a tomar en el Poder Ejecutivo, que bajará línea al Congreso Nacional sobre qué se puede quitar y qué no. Cuando se trata de temas como estos de las finanzas públicas, del presupuesto general del Estado, esa ha sido la tradición siempre, no solamente durante los últimos 4 años, sino durante las últimas décadas. A eso iba José Horacio, cuando tú ahora comentas de bajar líneas, por ejemplo, tú agotaste un periodo en el Congreso como diputado y pudiste ver la dinámica y demás, pero ahora tenemos una realidad un poco más diferente, que es esa mayoría que tiene el PRM en el Congreso. ¿Qué contrapeso o cómo esperan ustedes de parte de la oposición que exista algún tipo de contrapeso en el Congreso Nacional, tomando en cuenta que la mayoría absoluta la tiene el PRM? Sí, y por eso la conversación, las exigencias, los reclamos, las propuestas, yo pienso que deben estar apuntando hacia el propio presidente de la República, porque en los últimos 4 años ha demostrado ser un presidente que escucha, que pone el termómetro en lo que el pueblo está sintiendo y actúa conforme. Por eso es importante la movilización ciudadana, es importante
las expresiones que se están dando, los cacerolazos, las protestas. Vi ayer que estuvo el sector cinematográfico que se ve afectado por el desmonte de los incentivos a la industria del cine, que estuvieron apostados ayer frente al Congreso Nacional, y que todos los sectores que se ven afectados se movilicen, porque esa ha sido la muestra que ha dado el presidente de la República. Lamentablemente puedo decir que he vivido dentro del monstruo y que conozco sus entrañas. Exacto. Ahí adentro en ese Congreso Nacional no se va a modificar ese presupuesto si no es porque el Poder Ejecutivo envía o autoriza una modificación a ese presupuesto. Y era así un Congreso en el que había más equilibrio, digamos, de las fuerzas políticas en este, que está controlado en más de un 70% por diputados del oficialismo. Yo le puedo asegurar que ahí no se va a cambiar una letra ni una coma, al menos que eso no venga del Ministerio de Hacienda, que es una dependencia directa del presidente de la República. Te invitamos, José Horacio, a un café en medio de estos cuestionamientos sobre el contrapeso que podría existir o no en el Congreso Nacional. ¿Continúa? Bueno, ustedes tienen la protesta hoy. Bueno, entonces. sí. Correcto, y hacemos una convocatoria a toda la ciudadanía, que hay momentos en la historia de los países que para reivindicar derechos, para exigir justicia, en este caso es una demanda de justicia fiscal, toca movilizarse, toca salir de nuestra zona de confort, toca ir a las calles. Y por eso estamos haciendo una invitación, no solamente nosotros, diversos grupos. Yo creo que es un momento de articulación, un momento de dejar de lado cualquier tipo o interés de protagonismo, y nosotros como actores políticos acompañar al pueblo dominicano en su demanda por un sistema fiscal más justo, tendente a reducir la brecha de desigualdad social, a evitar la concentración de riquezas, que ha sido algo que el actual sistema tributario y fiscal tiende a hacer, concentrar las riquezas en quienes más tienen y aumentar la brecha de desigualdad social. Y esta es una oportunidad, este proyecto que ha presentado el Poder Ejecutivo, para como pueblo organizarnos, defender y exigir un sistema más justo. Así es. José Horacio, por favor, explicar a la gente, en palabras bien llanas, qué significa una reforma fiscal o presupuestaria de impuestos progresiva o regresiva. ¿Cuál es la diferencia con lo que tenemos ahora? ¿Cómo podría hacerse? ¿Qué tan justa o bien? ¿Cómo sería? ¿Cuál es la diferencia entre una cosa y la otra? Importantísimo que la gente lo entienda. Hay impuestos que pueden ser de dos tipos de naturaleza, o impuestos regresivos, que suelen ser los impuestos que gravan el consumo y que por lo tanto afectan a todo el mundo por igual, sin tomar en cuenta sus ingresos o sus riquezas. Eso es lo que tenemos ahora. El sistema actual se basa principalmente en impuestos regresivos. La mayor parte de lo que se recauda es de impuestos regresivos. Por ejemplo, cuando uno va al supermercado y ahora compra una fundita de café y paga un 18% de impuestos, eso no toma en cuenta si yo tengo un salario mínimo del sector público de 15,000 pesos o si yo soy diputado como lo era y tengo un salario de 300,000 pesos. Yo voy a pagar los mismos impuestos por esa bolsa de café que todo el mundo consume en su hogar. Entonces voy a pagar, como dominicano, gano un salario mínimo o soy diputado y gano 300,000 pesos y voy a pagar el mismo impuesto por una bolsa de café. Ahora, y que necesitamos los dos como consumo diario para vivir. Ahora, si se me carga un impuesto a las ganancias o a las riquezas y soy dueño, por ejemplo, de una villa en una zona del país fuera de mi vivienda, entonces se carga a la riqueza. Entonces es un impuesto de carácter progresivo, porque carga más a quien más riqueza ha acumulado en la sociedad. Entonces, ahí hay dos tipos de impuestos. Los impuestos que cargan la riqueza o los grandes ingresos, o impuestos que cargan el consumo, que hacen que todo el mundo se tenga que sacrificar igual sin tener que ver su ingreso. ¿Y en qué modelo encaja la reforma que está proponiendo? Es un modelo bastante regresivo. Si bien tiene algunos ajustes con un tono progresivo, la mayor parte de lo que se prevé recaudar, y así está contemplado en los informes que ha presentado el Ministerio de Hacienda, más de un 60% de lo que se presenta a recaudar es de impuestos regresivos. De hecho, el modelo actual que tenemos, sin que se haga ningún cambio fiscal, en la República Dominicana, nosotros somos uno de los países de América Latina que de lo que recauda de su sistema tributario,
el porcentaje mayor es en base a impuestos regresivos que cargan a todo el mundo por igual. Por eso en la República Dominicana, luego de que todo el mundo cumple con sus compromisos tributarios, al final del día que todo el mundo pagó sus impuestos, la sociedad termina siendo más desigual. Quiere decir que el rico es más rico y el pobre es más pobre, precisamente por un sistema regresivo como este. Y lo que se busca es, si uno quiere promover una justicia fiscal y justicia social, es que, bueno, al final del día, luego que pagamos nuestros impuestos, el que más riqueza ha logrado acumular a lo largo de un año aporta para que el Estado pueda, a través de políticas públicas, lograr que el que era pobre pueda ver compensada a través de derechos garantizados una mejor calidad de vida y así tener una sociedad más justa, como la tienen los países más desarrollados que tienen sistemas de esta naturaleza. Países con sistemas capitalistas de libre mercado, pero que a través de sus sistemas impositivos crean este balance en la sociedad para lograr una sociedad con mayores niveles de calidad de vida para todo el mundo. Gracias, José Horacio, muchas gracias por estar esta mañana. Gracias a ustedes por la Entonces, oportunidad. hoy tiene la visita pública, son esta mañana, y en la tarde ustedes tienen esa protesta, que es un cacerolazo, le han llamado. Gracias, José Horacio, por estar acá. Cuando regresemos de esta pausa, hablamos con el sector empresarial. Una de sus líderes, Circe Almanzar, está con nosotros este día, así que vamos a hablar con ella de todos los aspectos de esta reforma fiscal desde esa mirada del empresariado.